Bueno, acá están viendo mi presentación. A ver cómo me organizo con todo esto. Bueno, esta es la clase número 2. Continuamos trabajando con el trabajo práctico 1. Y en particular hoy vamos a trabajar algo de los números racionales y un poco de números irracionales para completar la explicación de la clase pasada. En principio vamos a repasar la definición de número racional. Yo acá la escribí en símbolos, pero estos símbolos lo que me está diciendo que el conjunto Q, que es el conjunto de los números racionales, está formado por todas las fracciones A sobre B, donde A y B son números enteros y B, que es el denominador, no puede ser 0. Entonces lo que vamos a ver en particular de las fracciones, por repasar de alguna manera, son los usos de las fracciones. Entonces en este sentido yo voy a hablar de 3 usos, los más frecuentes, que nosotros le damos a la fracción. El primer uso es como un número decimal, que de algo se habló la clase pasada. Después, el segundo uso, que es también el más frecuente, el que empezamos a entender cuando empezamos a trabajar en la fracción, allá por la primaria, tercer grado, cuarto grado, que es la fracción como parte de un entero. Y después el tercer uso, o el tercer significado, es de la fracción como parte de otra parte. Entonces, el primer uso, por lo general, nosotros lo vamos a necesitar cuando queramos ordenar y comparar los números. Esto también nos va a servir para los números racionales. Es decir, que si yo veo las fracciones, por ahí no me doy cuenta cuál es el número más grande o más chico, pero si están en su expresión decimal, ahí sí no hay dudas de que puedo decidir. Después, con respecto al segundo uso, vamos a trabajar sobre 2 aspectos. El primero va a ser recordar cómo se calcula la fracción de una cantidad, y relacionado con esto, vamos a repasar el tema de porcentaje. Y por último, cuando trabajemos el significado de parte de otra parte, vamos a ver que ahí está ligado con la multiplicación de fracciones. Entonces yo ahora les voy a mostrar una serie de ejemplos para estas 4 situaciones. Y vamos a ir charlándolas. En el primer caso, el primer ejemplo, a ver si muevo esto para ver. El primer ejemplo afirma que el número 4/3 es mayor al número 13 décimos, ¿no? Y es un ejemplo para esta primera cuestión. Es decir, nosotros acá, lo que les decía hoy, tengo 2 fracciones y tengo que decidir si una es mayor que la otra. En este caso hay una afirmación y vamos a validarla de alguna manera. Por supuesto que si estas fracciones estuvieran escritas en número decimal, yo podría decir, sí, es verdad lo que está diciendo a simple vista. A ver, voy a preguntar. ¿Alguien se da cuenta qué número decimal es 4/3 y 13 décimos a simple vista? Eh, 4/3 es 1.3. Periódico. Ahí está. 1.3 periódico. Ahí está, muy bien. 1.3 o 1,3 y después los compañeros completaron diciendo 1,3 periódico. Es El decir, otro es 1,3. exacto. 13 décimos es la fracción, perdón, es el número decimal 1,3. Entonces, es verdad que el número 1,3 periódico es mayor a 1,3. ¿Quedan dudas respecto de eso? No queda ninguna duda. 1,3 periódico es equivalente a 1,4. No. No. Cuando No, vos pasando aumentabas 1,5. una unidad era cuando era con periodo 9. Con El que periodo es 9, igual claro. claro. Sería El que es 1,4. igual a 1,4 es 1,3999. ¿Está bien? Claro, sí, gracias. Bien, vamos entonces a leer la segunda afirmación que tiene que ver con este segundo aspecto. Las 3/4 partes. Una pregunta.
Dale, O Alexis. sea, el número que sería es cuando tiene el 9 infinito. Exacto, cuando tiene periodo 9. Sí, que 9 hasta y no termina. Exacto. En Ah, ese caso se listo. aumenta la unidad o la cifra decimal que sea. Ah, Bien, listo, gracias. las 3/4 partes de 5.600 equivalen a 4.200. A ver, ¿podemos chequear que eso es verdad? ¿Qué cuentarían? A ver, alguien que me cuente. Haría 5.600 dividido 4 y lo que me da lo multiplico por 3. Bueno, si tienen la calculadora a mano, pueden corroborar lo que dice el compañero. 5.600 Correcto, dividido 4 por 3 correcto. da 4.200. Exacto. Bueno, esa cuenta es lo que nosotros vamos a hacer acá cuando estudiemos fracción de una cantidad, que seguro que muchos se lo acuerdan. Con respecto a porcentaje, dice, el precio del artículo es 890 pesos y con un descuento del 15% quedaría en 756,50 pesos. ¿Es verdad? ¿Cómo lo Eso sería comprobamos? arriba de 3 simple, ¿no? No sé, ¿qué cuentaríamos? El cálculo, a ver. Haríamos. 890 por 15 dividido 100. Bueno, ¿eso qué me da? El 15% y se lo resta 890. Muy bien. ¿Eso se acuerdan? ¿El resto está de acuerdo? Sí, sí. Sí, La sí. regla de 3 simples. Sí. Bien, Sí, el regla de 3 simples. 15%, ¿cómo Sí, lo sí. calculamos? ¿Cómo hacemos para calcular el 15% de 890? Multiplica 890 por 15 y a lo que te da lo dividí por 100. Bueno, muy bien. Esa es una forma. Está muy bien. Bueno, se acuerdan bastante. O sea, esta clase va a ir. Yo lo que hago es multiplicarlo por 0,15. 0,15. Perfecto. Eso también lo vamos a charlar. Muy bien. Una forma o la otra son válidas y podemos llegar a este resultado. Bueno, y con respecto a la última, el último uso de la fracción, por ejemplo, en esta oración dice, la mitad de las 3/5 partes de un trayecto resulta ser lo mismo que los 3/10 de ese trayecto. ¿Está bien? ¿Cómo expresamos, en términos de fracciones, esta oración, la mitad de las 3/5 partes? A ver, ¿eso se acuerdan? La mitad de 3/5. ¿Y cómo lo escribimos en cálculo? 3/5 Medio de 3/5. Un medio de 3/5. Muy bien. ¿Y un medio de 3/5, ese de qué cuenta sería? Multiplicación. Una multiplicación. Bueno, acá está justamente lo que decíamos acá, ¿no? Una multiplicación de fracciones. Un medio por 3/5 podríamos chequear que es igual a 3/10. ¿Lo pueden hacer ahí rápido en la carpeta? A ver, lo hago en la Sí, pizarra. profe, es correcto. Sí, da eso. Sí. A ver cómo... Fue todo acá. Aquí. La macana va a ser que cuando vaya a la pizarra voy a tener que volver a entrar a la presentación. Bueno, esto no se ve. Ahí está. Dijimos, un medio de 3/5. ¿Cómo se multiplican las fracciones? Según lo que explicó Cari la clase pasada. Lineal. Derecho. Derecho. El de arriba con el de arriba y el de abajo con el de abajo. 1 por 3 y 2 por 1 por 3 me queda 3 y 2 por 5 me queda 10. Bueno, Sí. ya, súper fácil de chequear. Bueno, volvemos a la presentación. Acá me van a adelantar algunas cosas. Bien,
Entonces, bueno, acá ya terminamos con esta diapositiva, ¿no? de presentación. Ahora vamos a trabajar uno por uno de estos significados. A ver si me deja. Bueno, el primero que habíamos dicho es el de trabajar el número racional o la fracción como un número decimal. Si nosotros queremos ordenar y comparar en el conjunto de los números reales, siempre va a ser posible si conocemos la expresión decimal del número. Estoy hablando de números reales, y ahí estoy incluyendo, además de las fracciones, los números irracionales. Por ejemplo, si el número irracional viene dado por un radical, o sea, por una raíz cuadrada, una raíz cúbica, lo que sea, si yo conozco el resultado aproximado o la expresión decimal de ese número, me va a venir bien para poder ordenarlo con respecto a otro conjunto de números o compararlo con respecto a otro número. Entonces, vamos a distinguir dos situaciones. Si bien la expresión decimal me sirve para todo, vamos a ver que hay algunas situaciones donde no es necesario expresar como número decimal, sino que a simple vista podemos, digamos, dar respuesta a la situación sin necesidad de pasar las fracciones al número decimal. Bueno, presento la primera, que es con muchas de las que se van a encontrar en el material. Esta primera situación dice, determinar cuál es el número mayor. Y acá vemos dos fracciones. ¿Qué contestamos? ¿Y cómo justificamos? 8 quintos y 11 quintos. ¿Cuál es mayor? 11 quintos es mayor. 11 quintos. Bueno, la ventaja acá, 8 quintos. a simple vista, podemos decir que es 11 quintos, porque, digamos, al tener las dos fracciones con el mismo denominador, es fácil ver que esta es mayor. Es decir, esta es 8 veces un quinto y esta es 11 veces un quinto, o sea que acá tengo la porción mayor, ¿no? Si la pensaría como parte de un entero. Ahora, ¿entre qué enteros está 8 quintos? Entre 1 y 2. Entre 1 y 2, muy bien. Es decir, que de alguna manera nosotros pensamos en el significado de la fracción como una división, pero no hace falta hacer la división completa, sino que si me doy cuenta entre en qué enteros está, más o menos voy a poder decidir en algunas situaciones. Acá el 8 quintos es un número que está entre 1 y 2. Si yo hago la cuenta, 8 dividido 5 me va a quedar un número decimal entre 1 y 2. Que no necesitamos conocerlo, pero sabemos que queda entre esos enteros. ¿Y 11 quintos entre qué enteros está? 2 y 3. 2 y 3. Entre 2 y 3, exacto, porque el 5 entra 2 veces y un poquito más en el 11, entonces yo ya sé que este va a caer entre el 2 y el 3. Entonces ahí me ayudo a definir que el 11 quintos también es el mayor de estos dos. Ahora, observemos estas dos fracciones. ¿Cuál es mayor? Menos 5 octavos. Menos 5 octavos. Menos 5 octavos, muy bien. Cuando yo tengo dos números negativos, el mayor es el que está más cerca del 0, digamos, ¿no? Entonces, en este caso, si miro los valores de los números, tendría que ser el que tiene menor valor, ¿no? Entonces, efectivamente, es menos 5 octavos, ¿no? Los dos están con el mismo denominador, entonces elijo el número mayor en el denominador. Tomémoslos como si fuera entre menos 5 y menos 7. ¿Está bien? El número mayor sería el número que está más cerca del 0, ¿no? Cuando tenés dos negativos. Sí, sí, sí. Perfecto. Bueno, entonces en este caso, en esta primera situación, pensamos en la fracción como un cociente, pero no hace falta que calculemos la expresión decimal. Otra situación. Si nos piden escribir una fracción mayor a 2 y otra que sea menor a 2. ¿Cuál sería nuestra estrategia, digamos? ¿Pensamos en número decimal o directamente pensamos en una fracción? A ver, ¿cuál sería una respuesta? No, pensamos en una fracción ya. Bueno, a ver, Sí, decime es una. más rápido. 10 quintos sería mayor a 2. 10 quintos es igual a 2. Ah, 11 3 quintos, medios. perdón. Claro, 11 quintos, que es la que teníamos acá, es mayor a 2. 3 medios sería menor a 2. Sí. ¿Se ve? Súper fácil, ¿no? O sea, no hace falta que hagamos 3 dividido 2, pero ya sabemos que da 1,5.
y podemos decir que es menor a 2. Bueno, se nos pueden ocurrir miles, ¿no? Siempre que yo piense que en el cociente me va a quedar un número mayor a 2 o menor a 2, bueno, ahí puedo responder. Vamos a la tercera. Encontrar una fracción que esté comprendida entre las fracciones que estén acá en el punto 1. Por ejemplo, en este pareja, digamos. ¿Cuál sería una fracción que es intermedia o que está comprendida entre esas dos? 9 9 quintos. quintos. Claro, 9 quintos y 10 quintos. 10 quintos. Claro, 9 quintos y 10 quintos. No son las únicas, por supuesto, porque habíamos visto que los racionales son un conjunto denso entre dos racionales a infinitos. Pero a simple vista, por esta ventaja de tener el mismo denominador, y hay una distancia entre el 8 y el 11, entonces yo puedo determinar, por ejemplo, 9 quintos o 10 quintos, a simple vista. No necesito la expresión decimal. Y en el segundo par, Menos 6 octavos. Menos 6 octavos. menos 6 octavos. Muy bien. Bueno, siguiendo la misma explicación. O sea que acá no necesitamos la expresión decimal. En la cuarta, dice, encontrar una fracción que esté comprendida entre las siguientes fracciones. Acá, si yo no quiero usar la expresión decimal, voy a usar aquella propiedad que contó Cari en la clase pasada. ¿Cuál era esa propiedad? ¿Alguna se la acuerda? ¿Usas una fracción equivalente? Esa es una Sí. forma, pero según la propiedad de orden que se vio el otro día, Realizar un promedio. realizar un promedio entre los dos números, ¿no? Tengo un medio y tengo 11/20, a ver si puedo ir a la pizarra. Un medio más 11/20, todo sobre 2. ¿Está bien? Se obtiene un número que surja, digamos, de ese promedio. ¿Está bien? ¿Lo hacemos? Sí. Puedo sacar el común denominador 20 arriba y me va a quedar 10 más 11. Es decir, que la fracción de arriba me queda 21 veinteavos. 1 sobre 20, todo esto sobre 2. Dividido. Pregunta. Esto me va a quedar al 1 21 le tenés que agregar un 0, ¿no? ¿Dónde? Al 1, un medio, le agregás un 0. Sí, le agregué un 0 porque me di cuenta que un medio es equivalente a 10 sobre 20. Ah, Entonces, o sea, la convertí a la fracción un medio en 10 sobre 20. Y como ya tiene el mismo denominador, le dejé el mismo numerador. O sea, esa no necesita nada. Pero queda claro que después queda 21 sobre 40. Fíjense que cuando yo divido por 2, estoy haciendo esta cuenta. 21 sobre 20. Profe, no se escucha. No se escucha, profe. No, yo tampoco escucho. Se cortó un poquito el audio. Sí, así, acá me figuró como que me habían silenciado. Cari, vos tocas. Perdón, que escuchaba ruidos de fondo y quise silenciar a los participantes, pero la ligaste vos también, perdón. Está bien. Bueno, entonces explico. Este cálculo que hice acá, 21 sobre 20 dividido 2, lo puedo expresar así, ¿no? 21 sobre 20 dividido 2, por la definición de división, esto sería multiplicar por un medio. Entonces acá, como me dijeron hoy, multiplico el de arriba con el de arriba, el de abajo con el de abajo, y finalmente obtengo esta solución. ¿Está? Es decir, que la fracción 21 sobre 40 es la fracción intermedia entre un medio y 11 sobre 20. ¿Queda claro eso? Yo tengo una pregunta. ¿Por qué el 1 se le agregó un 0? Eso no entendí. No, eso yo lo hago a simple vista, digamos. Pero si vos te acordás, no sé cómo sumas fracciones. Sacás el común denominador y dividís por el número de abajo y multiplicás por el de arriba, ¿no? 20 dividido 2, 10, por una 10. Ah, listo, sí, tenés razón. ¿Está bien? Pero Sí, sí. a mí me pasa de que si yo sé que acá hay un 20 y acá hay un 2, bueno, directamente a este le agrego un 0, como decía Alexis, para que me quede la misma proporción, ¿no? Claro, por la obviedad.
Sí, nosotros cuando trabajamos con suma o resta de fracciones, lo que hacemos es buscar las fracciones equivalentes, creo que hoy las mencionaron, que tengan el mismo denominador para poder sumarlas. Entonces, bueno, ¿cómo halles esa, digamos, ese numerador que te falta? Hacelo como te acuerdes. Dale, gracias. Porque agregándole el 0, te ahorras todo ese multiplicar este por este dividido este. Claro, te es lo mismo ahorras que si vos tenés, por ejemplo, tenés 3 medios y lo querés llevar, no sé, a denominador 8. Entonces decís, ¿cuál es el numerador que tendría que ser para poder reemplazarlo? 4. Entonces vos tenés que multiplicar por 4, tenés que hacer 3 por 4 12. y te queda 12. ¿No? Porque la misma relación que hay acá es la misma relación que tiene que haber acá. Claro. Sí. ¿Bien? Bueno, volvamos a la diapo. Acá está la misma situación. Fíjense que si yo tengo menos un cuarto más menos un quinto dividido 2, eso me va a dar justamente una fracción que sea intermedia entre esas dos. Así que esas, bueno, se la anotan y después la hacen. En principio, por supuesto, va a ser un número negativo cuyos valores queden comprendidos entre estos dos valores. Vuelvo a la misma idea. En estas situaciones donde tenemos dos fracciones, no necesitamos expresarlas como número decimal para hacer lo que nos están pidiendo. Bueno, voy a la quinta. Esto sería ordenar de menor a mayor los siguientes números. Miren un segundo los números y vamos a ver si podemos dar respuesta sin tener que expresar en número decimal. Ya sabemos que el menor es menos 11 cuartos, Muy bien. ¿Por qué es el menor de todos? porque está abajo, Se suma de cero. negativo. Porque es un número negativo. Muy bien. Y el segundo va a ser 38 51avos Sí, y el mayor 9 séptimos. Bien, ¿por qué sería el que sigue 38, 51? Porque 38 no Porque llega a es el que 51. más- el Quedan que número se decimal. divide en más partes. Y Vos 9 decís ahí séptimos, que sea Que el no que llega a divide ser más 1. partes. Ahí está, me gustó ese, no llega a ser 1. ¿Por qué no llega a ser 1? Porque no es 51 sobre 51, o sea, para ser un entero debería ser 51 sobre 51. En cambio, el 9 séptimos o mayor. sobrepasa el 1. Es decir, que como es menor a 1, o sea, es menor a la fracción 51 sobre 51, porque 38 es menor a 51, entonces este es el que sigue. Y el otro, la fracción que sigue, 9 séptimos, justamente, ¿qué pasa con esta? Es mayor a 1. Y que sobrepasa porque hay un entero. mayor. Exacto, porque sobrepasa al entero, que son 7 séptimos en este caso. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, Sí. podemos dar respuesta a esta situación sin tener que recurrir a las expresiones decimales. Vamos a ver ahora situaciones donde sí sea necesario expresar como decimal. Recuerden que todas estas, las que dijimos recién, si queremos pasar todo a número decimal, funciona, porque ese es como el método general. Vemos las situaciones. A ver, ya ahora se empieza como a complicar. Dice, determinar cuál es el número mayor. Y tenemos estos dos. Las fracciones tienen distinto denominador. Las dos fracciones son mayores que 1. ¿Se dan cuenta? Es como que se me van terminando los argumentos para ver cuál es mayor y cuál es menor. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a agarrar la calculadora y voy a calcular la expresión decimal. A ver, háganlo ustedes, lo hago yo acá y voy anotando. 37 sobre 25 es mayor. 37 sobre 25 sería mayor. Voy anotando los resultados primero. A ver, 81 sobre 55 me quedó 1,47. 47, 2, y después 7, 2, 7, 2, 7, 2. Un número Me queda racional. ese periodo. ¿Está? Me queda 1,4, 72, 72, 72. ¿Está bien? Está bien que una fracción me dé un número periódico. Y después, la otra es 37 dividido 25, que es 1,48.
Bueno, ¿cuál es mayor de los dos? ¿El 1,4727727 o 1,48? 1,48, ¿no? 1,48 porque en la posición de los centésimos gana el 8 con respecto al 7. Claro. Así que esta es la fracción mayor. Y bueno, hagamos lo mismo para lo que sigue, en estas dos que son negativas. La primera da 1,5 periódico. Muy bien. Sería el número menos 1,5 periódico. Y este sería... Y menos 7. Menos 1,71. 1,41. 42. 61, 42, 28. 85 y se vuelve a repetir. Siempre que las divisiones por 7 tienen un periodo muy largo, en este caso un periodo de 6. ¿Está? De 6 números que se van repitiendo. Entonces, ¿cuál de las dos es mayor? El 1,5. Menos 1,5. Menos 1,5. Menos 1,5 periódico es mayor porque acuérdense, lo mismo que dijimos acá, de los dos números tiene que ser el que está más cerca del 0 porque son los más negativos. ¿Está? Bien, entonces acá precisamos de la fracción como número decimal. Ahora, si tenemos que ordenar de menor a mayor estos números que están acá. ¿Está bien? Cópienselos en la carpeta. Yo ahora lo voy a copiar en la pizarra. No sé si me permite. Bueno, lo copio. Piensen un segundito ahí en sus cuadernos y ahora lo charlamos. Esa la podemos hacer como un cálculo combinado. Y no es un cálculo combinado. O me estás diciendo el raíz cuadrada de 8. El raíz cuadrada de 8. Claro, lo tenés que calcular o aproximar, digamos, con la calculadora. 64, ¿no sería? No, tenés que hacer raíz cuadrada de 8, es decir, un número que al cuadrado te dé 8. Acordate que raíz cuadrada de 9, por ejemplo, es 3. O sea, que esto va a ser menor que 3. Los voy escribiendo por las dudas. Los voy escribiendo acá por las dudas. Mirá, presta atención, Alexis. Es aproximado, ¿no? Voy a poner los puntos suspensivos, en el caso que no los pueda determinar como pedir. Profe, ¿pi qué valor tenía? 3,14. Muy bien. Si vos querés, podés, si estás con la calculadora científica, seguramente va a traer el número pi cargado. Si no, podés, te lo escribo acá. Pi es aproximadamente 3,14, 15, 9 y sigue. Bueno, este tiene un periodo súper largo, igual lo voy a copiar. Bien. Si no me equivoco, es todo esto. Espera. Profesora, con una LAX, con la calculadora, ¿cómo sé cuándo es científico el número? Porque, por ejemplo, a mí me pone todo eso y al final 23. ¿Este? Sí, ese. Claro, viste que aparece 923, estos tres números, y te aparecen 923. Entonces cortalo antes de que empiece el 9.
Listo. ¿Entendés? Esto ahí, si querés lo borramos, para que se vea que el periodo es hasta el 6. Después, en el pi sobre 2, o sea, haciendo este número dividido 2, fíjense que me da, como es un número irracional, le voy a poner los puntos suspensivos, no sé cómo sigue. Y esta última, bueno, anteúltimo número, es e a la menos 1, pero negativo. ¿Está bien? E a la menos 1, recordemos que e es el número que es aproximadamente 2,72. Las calculadoras científicas traen la expresión del número e. Entonces ponemos e elevado a la menos 1. En mi caso, no es así. 0,36, 78 y continúo. Y después el 1. Negativo, Vani. Negativo, gracias. Bueno, vamos a ordenarlos. ¿Cuál sería el menor de todos? Porque les pedí ordenar de menor a mayor. Menos 0,45 periódico. Menos 0,45 porque, digamos, en los décimos, el 4 le gana al 3, bueno, y acá el 3 también. Así que, en principio, el menor de todos es menos 5 sobre 11. ¿Cuál sería el que sigue? Acá tengo que... Menos 0,36, 76. Claro, No. sería este, ¿no? Porque en la parte Claro. de los milésimos, el 7 le gana al 0. Entonces vamos con eso. Sería menos e elevado a la menos 1. Y después iría menos 9 sobre 25. Y ya ordené la parte negativa. ¿Está? Bueno, ¿qué número seguiría? 1. 1,50. 1. Muy bien. 1. Pi. Después 1,7, 1,57069. Sí, ¿verdad? Pi. Pi sobre 2. Pi sobre 2, muy bien. Después tengo que definir entre raíz de 8 y 38 sobre 13. Raíz de 8. Y de 8. Raíz cuadrada de 8 y después Por último. 38 sobre 3. ¿Está bien? Y esta sería la respuesta. Ahí están ordenados de menor a mayor. ¿Está bien? Si nosotros tuviéramos que ubicarlo sobre la recta numérica, marcaríamos los números enteros y con una aproximación elegiríamos un puntito que represente cada uno de estos números. Pero van a estar en este orden, ¿no? Porque acá estamos ordenando de menor a mayor, de izquierda a derecha. Entonces, así, en esta posición estarían en la recta numérica. Bien. Entonces, creo que nos vimos como obligados a tener que calcular la expresión decimal. Voy a borrar esto, ahí se me queda. Después la última dice, hallar un número racional en fracción y otro irracional en radical que se encuentren comprendidos entre estos dos números dados. Uno racional en fracción y uno irracional en radical. Entonces tenemos el número 1 con raíz cuadrada de 2, ¿no? Tenemos 1 y raíz cuadrada de 2, que es mayor a 1, ¿no? Entonces acá, primero podríamos recordar a qué se aproxima raíz cuadrada de 2, y si no, bueno, usamos la calculadora. Díganme ustedes. 1,41. 1,41, 42, 13. Bueno, pongo 4. 56, 2. ¿Está bien? Sí, Y sigue así indefinidamente. Si tuviéramos que dar una fracción que sea, que esté comprendida entre estos dos números, entre 1 y 1,4140. Empezamos a probar, pensamos en un decimal y lo pasamos a fracción. ¿Qué es lo que resulta más cómodo? 3 medios. No, nada. 5 cuartos. 5 13 cuartos. sobre Muy bien. 10. 5 cuartos es igual a 1,25, ¿estamos de acuerdo? Sí. Entonces es una fracción que está comprendida entre estos dos números. Bueno, ¿y un radical? Bueno.
Si yo pongo, por ejemplo, raíz cuadrada de 3, me voy a pasar de acá. Pero bueno, los radicales no son solamente raíces cuadradas, puedo tener raíces cúbicas, raíces cuartas, las raíces que yo quiera. Raíz cuadrada de 3 medios. Raíz cúbica de 2. Raíz cuadrada de 3 medios. En este caso, seguro va a quedar acá, porque como 3 medios es un número que está entre 1 y 2, yo lo pienso como raíz cuadrada de 1, lo hice ahí más suavecito, el 3 medio queda entre 1 y 2, esta sería una buena respuesta. Vamos a aproximar. Voy a hacer raíz cuadrada de 3 medios, 1,22, 47, y sigue. ¿Está bien? Entonces tengo un racional en fracción y un irracional como radical. Volvemos para ver cuál es el que sigue. Dice, menos 12 décimos y menos 1. Menos 12 décimos. Menos. Bien, bueno, acá tenemos que elegir lo mismo. Una fracción intermedia y después un radical. O sea, un irracional en forma de radical. Bien, acá, fíjense que esta es una fracción decimal, tiene un denominador 10, por tanto puedo expresar en decimal súper rápido. ¿Cuál sería la expresión decimal? Menos 1,2. Menos 1,2. Menos ¿Bien? 1,2. Entonces tengo que elegir los números comprendidos entre menos 1,2 y menos 1. Hola. Ahora, Hola, ¿cuál sería una profesora. fracción? Hola, Alexis. Disculpe, a mí recién se me salió la reunión y se me volvió a conectar. ¿Por qué fue? No sabes. No, acá no pasó nada. Pudo haber sido tu internet. Sí. Puede ser, sí. Bueno, enganchate acá en este ejercicio. Tenemos que pensar una fracción que esté comprendida entre estos dos números, entre menos 1,2 y menos 1, y un irracional en forma de radical entre estos números también. 11 décimos menos 11 décimos. Menos 11 sería décimos. Menos 9 octavos. Fíjate, menos 11 décimos, súper fácil, no hace falta que estuviera pensado en decimales, digamos. Pero busquemos ahora el radical. El radical voy a tener que aproximar de alguna manera a decimal para ver si cae entre esos dos. Si pusiera menos raíz de 3 medios, fíjate que ya caigo afuera. ¿Está? Raíz cuadrada de e sobre 2. De e sobre 2, tomaste un numerito más chiquito que 3. Bien, me gusta. ¿Cuánto te da esto aproximadamente? Bueno, calculalo y decime. Da 0,82. Y pero entonces no me queda acá, entre medio de menos 1 y menos 1 medio. No, profe, me equivoqué y me estoy fijando y no me da. Da positivo, da 1,16. Me equivoqué. Pará, porque me están hablando mucho y no entiendo. Entonces, el número e dividido 2 da 1,3591. Bueno, eso, raíz cuadrada, me queda 1,1658. Sería negativo, menos 1,1658 y sigue. Este número está bien, queda entre medio de menos 1 y de menos 1,2. Así que este sería respuesta. Pero acuérdense que los radicales, porque todos me tiran raíz cuadrada, también puede ser raíz cúbica, raíz cuarta, raíz quinta, la que yo quiera. ¿Está? Si bien raíz cuadrada de 2 es 1,41 y ese valor no caería acá adentro, podría probar con raíz cúbica de 2 o con raíz cuarta de 2 y vamos a ver que se va como achicando y va a llegar algún momento que una va a encajar. Así
Así que podemos usar otros radicales para esas respuestas. Les digo por si después los llegan a necesitar en los ejercicios. Bueno, muy bien, avanzamos entonces. Vamos con la segunda, que seguro ustedes se acuerdan, que es, no dice bien, acá, fracción de una cantidad, ¿no? Que hoy me supieron decir cómo se calculaba la fracción de una cantidad. Entonces, vamos a ver una situación súper fácil que les di yo a los chicos de la escuela. Dice, si en la escuela hay 235 alumnos y las 3/5 partes son mujeres, ¿cuántas mujeres y varones hay en la escuela? ¿Está? Lo primero que se me ocurre por ahí es imaginarme o tener, digamos, bien en claro cuál es, digamos, este concepto de 3/5 partes. Entonces, se me ocurre recurrir a ese viejo dibujo que hacía en la escuela, de tomar el rectángulo, dividirlo en 5 y pintar 3. Esta sería la parte que equivale o que representa a las mujeres dentro de la escuela, ¿no? Y estas 2/5 partes, ¿qué representan? A los varones. A los varones. ¿Está? Teniendo presente... 141 sería. Sí, muy bien. Teniendo presente esto, ya, digamos, podemos empezar a trabajar. Y fíjense, esto, bueno, yo lo escribí para los chicos, ustedes lo van a entender perfecto. Dice, para responder tenemos que calcular 3/5 partes de 235. 235 es el todo, el entero, el total. Y así como en el rectángulo dividimos en 5 partes, al entero que tenemos nosotros, que es 235, lo dividimos por 5. Y eso me da 47. Eso significa que cada uno de estos quintos en que queda dividida la figura vale 47. Entonces multiplicamos por 3, porque lo que nos interesa primero es dar respuesta de cuántas mujeres son, ¿no? Entonces son 141, como bien dijo Alex. Ahora, después, para calcular los varones, espera un segundo, para calcular los varones tenemos dos opciones, ¿está? O al total de alumnos le restamos la cantidad de mujeres, esto me da 94, o bien a esa porción, a ese quinto que calculé acá, lo multiplico por 2 porque dijimos que eran 2/5 lo que correspondía a los varones. ¿Está bien? De una forma u otra me da 94. Sí, Alexis, decime. No, ya me olvidé, no pasa nada. Bueno, después decime cualquier cosa. Bien, lo que yo voy a agregar a esto es la forma de escribir y la forma de calcular. Si nosotros tenemos que calcular la fracción de una cantidad, ese 3/5 de 235 lo podemos calcular, como dijimos recién, dividir en 5 partes el entero y multiplicar por 3, o bien podemos hacer 235 por 3 y después dividir por 5, o también podemos hacer 0,6 por 235, que es más o menos lo que pasó hoy en el ejemplo, ¿no? Del principio. ¿De dónde sale este 0,6? De 3 dividido 5. De 3 dividido 5. Es decir, que cualquiera de estos cálculos lo podemos hacer como para calcular esta fracción de esta cantidad. Inclusive podemos expresarlo como 3/5 por 235, porque vamos a ver que más adelante que equivale a una multiplicación de fracciones. Bien, de todas maneras da 141 la respuesta para las mujeres y 94 para los varones. Paso a otro ejemplo. Ya no sé qué hacer con las fotitos, las muevo para todos lados. Bien. Este problema dice, el kilo de helado en cierta heladería cuesta 600 pesos, ¿cuánto costarán los 5 cuartos de helado? Suponiendo, bueno, que el precio se mantiene proporcionalmente, ¿no? Entonces, ¿cuál es la diferencia con respecto al ejercicio anterior? ¿Podemos hacer alguna deducción acerca de los datos? Que no hay fracción. Porque es... Que 5 cuartos es mayor a 1. Claro. Ahí está. Esa vendría a ser nuestra primera deducción. 5 Debería cuartos haber un 25% más de helado. Exacto. Quiere decir que hay más helado, por lo tanto, nos va a salir más caro. Entonces, lo que esperamos ahora es que el resultado, cuando calculemos la fracción de una cantidad, nos dé mayor. Porque estamos multiplicando, de alguna manera, al número 600 por un
número más grande que 1, ¿no? Entonces, bueno, estas son las primeras deducciones que podemos hacer, que 5/4 de helado es más que 1 kilo. Nuevamente, por esto que dijimos que el numerador de la fracción es mayor al denominador. 1, fíjate que equivale a 4/4. Ese es un pensamiento inmediato. Y si nosotros quisiéramos graficar la fracción 5/4, así como hicimos recién con 3/5 adentro del rectángulo, lo podríamos hacer así. ¿Lo recuerdan de la escuela? Es decir, que no necesito más de un entero. Entonces acá queda la evidencia de que sí o sí el resultado que voy a obtener es mayor a 600. Entonces, ¿cómo lo planteamos? 720 más o menos, ¿no? Acá, mira, acá tengo la respuesta. Ah, 5/4 de 600, podemos hacer como hicimos hoy, 600 dividido 4 partes, y esto lo multiplico por 5, o 600 por 5 y lo divido por 4, o podemos hacer 1,25 por 600. Este sería el número que equivale a la fracción. De la división de 5/4. Exactamente. Entonces, cuando hacen la cuenta, les va a dar 750. O sea, les da un 25% más, como dijo bien el compañero, de lo que cuesta el kilo. La respuesta es que van a costar 750 pesos. ¿Dudas hasta acá de esta situación? No, por ahora Igual todo. sería más fácil hacer la división. Es más fácil hacer la división. Perdón. Es más fácil hacer la división de 5/4 y después se lo sumás a 600. ¿O no? Lo tenés que multiplicar. Porque si vos haces 5/4, te da 1,25. Ese 1,25 es el que multiplicás por 600. Y te da este resultado. Claro, sí, bueno, sí, la multiplicación, perdón. Pero lo que tiene que quedar claro de estas dos situaciones es que si yo multiplico por 3/5, que era el 0,6, me da un número más chico. ¿Está? Y si yo multiplico por 1,25, que es mayor a 1, esa cantidad se incrementa. O sea que de 600 pasa a ser 750. ¿Está? Eso tiene que quedar claro. Nosotros por lo general cuando estamos en la escuela, siempre nos dice que multiplicar agranda. Pero vimos que recién multiplicamos por 0,60 y pasó de 235 a 141. O sea que no siempre que multiplicamos los números eso se agranda. Se agranda cuando el número es mayor a 1. ¿Está bien? Quedémonos con esa noción. Hasta ahora trabajamos con fracción de una cantidad y ahora vamos a pasar al porcentaje que está muy ligado con esto. ¿Está bien? Entonces, voy a leer acá esto que escribí para no olvidarme. Que cuando una parte de un total o un entero se expresa como un porcentaje, está indicando una cierta cantidad cada 100. ¿No? Eso es lo que nos dice el porcentaje. Tantos cada 100. Nos damos cuenta que estamos en presencia de un porcentaje cuando aparece el número seguido del símbolo que estamos acostumbrados. Entonces, por ejemplo, esta expresión que está en rojo, la leemos como 80%. Todo esto ya lo saben. Entonces, vamos a decir en primera instancia que el porcentaje nos indica una relación de proporcionalidad. O sea, ese tantos cada 100 nos está mostrando una relación de proporcionalidad. Por eso, en los problemas de porcentaje, podemos plantear una relación de proporcionalidad y calcular con la regla de 3 simple. ¿Tá? Entonces va a haber muchos que se manejan con porcentaje planteando y calculando una regla de 3 simple. Pero por otro lado, también podemos pensar el porcentaje como la fracción de una cantidad. O sea, con lo que recién estábamos hablando. Entonces la expresión 80%, sí, decime. Yo estaba haciendo eso, estaba sacando los porcentajes con regla de 3 simple. Bueno. ¿Está mal? No está mal, porque vamos a llegar a lo mismo. Pero si a vos te llega a parecer que lo que yo voy a contar ahora es más fácil, bueno, vos después verás con cuál te quedás. ¿Está? Pero obviamente que encaja, porque en realidad no estás haciendo nada que esté mal conceptualmente. Es tanto una cosa como la otra. Entonces, si nosotros tomamos el porcentaje como fracción de una cantidad, ese 80% lo vamos a leer como 80 sobre 100. Entonces, si queremos calcular el 80% de un entero, vamos a calcular la fracción 80 sobre 100 partes de ese entero, ¿no? O lo que dijimos recién, vamos a multiplicar por 0,80. Entonces, por ejemplo,
Si tenemos que calcular el 21% de 3.500, podemos hacer un planteo de proporcionalidad, podemos decir, bueno, si el 100% es 3.500, el 21%, ¿cuánto va a ser? Y aplicamos una regla de 3. Si no, si lo tomamos al 21% como una fracción, y el problema, como calcular una fracción de una cantidad, podemos hacer esta cuenta. 0,21 por 3.500. Y eso ya me va a dar el resultado. En este caso, comprueben con la calculadora, si no me equivoqué, da 735. Sí. ¿Hasta ahí vamos bien? 0,21 por 3.500. Profe, disculpe, ¿puede repetir? Acá, dice, calcular el 21% de 3.500. Yo directamente lo que hice fue, el 21%, que es 21 sobre 100, lo expresé como número decimal. 0,21 por 3.500. Creo que ya lo entendí. A ver si estoy equivocado. Es porque el 0,21 representa el 21%, que sería como como dividido el 3.500 dividido 21, pero como queremos saber cuánto es, lo multiplicamos al 0,21 en vez de hacerlo al revés. En realidad no dividís por 21, sino que estás multiplicando por 21 y dividiendo por 100. Si vos lo hacías con regla de 3 simple, sería el Eso 100% quería preguntarle. equivale a 3.500. Y el 21% va a equivaler a 21 por 3.500 dividido 100. Esta es la regla de 3, ¿no? Tengo los 3 números. ¿Está bien? Fíjate que este 21 dividido 100 es para mí en este cálculo el 0,21. O sea que en realidad acá hay multiplicación y división, y acá también hay multiplicación y división, porque de alguna manera el decimal lo obtuve dividiendo. Y entonces, ¿por qué es más fácil? Y para mí es más fácil porque yo veo el 21% y ya lo escribo como 0,21 y ya lo enchufo en la calculadora. Igual también es más Profe, entonces rápido. simplemente se agrega el 0 después, tipo antes. Entonces sí tendríamos 35%, sería 0,35 por 3.500, ¿no? Exactamente. Ah, claro. De todas maneras, chicos, si ustedes se sienten seguros con este procedimiento, vayan con este procedimiento. Fíjense que en la teoría van a estar explicados los dos. Igual es lo mismo si cancelás los ceros del 3.500 y del 100 para hacerlo más rápido. Entonces te queda 35 por 21. Claro, en este caso sí. En este caso acá. Vos simplificás esto con esto y haces 21 por 35. Bien, avanzamos un poquito con los problemas de porcentaje. Ustedes calculan el porcentaje como se acuerdan, de cualquiera de las dos maneras. Y van a aparecer ejercicios o problemas que van a ser de descuento o problemas de recargo o de interés o de incrementos. ¿Está bien? Vamos a ver cómo sería un problema de descuento. Dice, ¿cuánto cuesta un artículo cuyo precio era de 1.250 pesos y se le practicó un descuento del 30%? ¿Está? Acá, como dijeron al principio, en la primera diapo, puedo calcular el 30% como lo hicimos acá arriba y después restárselo a 1.250. Eso lo podemos hacer, ¿está? Y está muy bien. Pero yo voy a hacerles pensar una deducción nueva, ¿no? La primera deducción tiene que ver con esto, ¿no? Que si el descuento es del 30%, quiere decir que nosotros no vamos a pagar el 30% de ese total. Entonces, lo que sí vamos a pagar es el 70%. ¿Eso se dan cuenta? Sí. Sí, profe. Bien. Entonces, el problema de descuento se reduce a calcular el 70% de ese total. Es decir, directamente vamos a calcular lo que vamos a pagar. Entonces la cuenta sería 0,70 por 1.250 y esto me queda, lo pueden chequear, 875. Claro, 875. ¿Está?
Y lo hago en un solo cálculo. El que quiere calcular el 30%, después restar, lo puede hacer perfectamente. Este sería como un atajo. Pero obviamente que tengo que hacer primero esta deducción. Bien, eso en la teoría va a estar con esta formulita. En la teoría dice que una cantidad n, una cantidad c, perdón, se le practica un descuento del x%, entonces me devuelve una cantidad n. Bueno, esa cuenta, este 1 menos x sobre 100, es esta primera deducción que hacemos nosotros acá. Decir, bueno, si tengo que descontar el 30, tengo que multiplicar por 70, por 0,70. Si tengo que descontar el 15%, ¿por cuánto voy a tener que multiplicar? A ver. Por el 85%, o sea, por 0,85. Por 0,85. Entonces, hago esa deducción, que sería lo que sería el resultado de esta cuenta, y multiplico ese número decimal por la cantidad. ¿Está bien? ¿Y el menos 1? ¿El 1 qué significaría? El 1 menos es pensar en esto del complemento, para llegar al 100%, ¿no? Por ejemplo, si yo reemplazara acá 30 dividido 100 sería 0,3. 1 menos 0,3 es 0,7, o 0,70 si querés. Entonces te quedaría multiplicado por 0,70 esta cantidad. En nuestro caso es 1250. ¿Está? Nosotros acá lo que hacemos es pensar en... No entendí la fórmula. Le quita la unidad. Claro, para mira, pasar a decimal. este 0,70 ¿de dónde sale? De hacer 1 menos 30 sobre 100. El 1 vendría a ser el 100% y el menos x sobre 100 el porcentaje que se resta. Exactamente. Lo que pasa es que acá está expresado en fracción, entonces tenemos que restarle a 1. Nosotros acá lo pensamos como llegar a 100%, pero es lo mismo. En la X tendríamos que poner 30 o 70. Si vos tenés que descontar el 30%, pondrías acá el 30. ¿Está? Pero me parece que si se hace mucho lío con la fórmula, no me sirve la fórmula. La fórmula es cuando yo digo, ya la entendí la fórmula, descanso la mente y reemplazo en la fórmula. Pero si no, vayan por este camino, porque Profe, es el más ordenado. Profe, Sí. pero no vas al mismo resultado si haces el 0,3 por 1250 y después se lo restas al número completo y también te da... Sí, claro, eso también lo hice yo. Por eso, ustedes háganlo con el camino que quieran. Digamos. Todos tenemos que llegar a 875. Yo les estoy contando un atajo. ¿Cómo lo haría? Así, tuki tuki, meto en la calculadora y saco. ¿Está bien? Pero ustedes háganlo. Profe, hay un compañero pregunta qué representa n en la fórmula. No, el n es el resultado. Para nosotros el n es el 875. Yo la copié tal cual está en el cuadernillo, por ahí yo hubiese puesto el n de este lado, igual a n, pero es lo mismo. Entonces, para entender la fórmula, tendríamos que poner 875 igual a C, que representaría... No, el 875 es el resultado, no lo pones adelante, porque todavía no lo tenés. Sería ok. C, 870. Entonces vos dirías n igual a 1250 por 1 menos 30 sobre 100, igual otra vez, haces la cuenta y después das el resultado final. O sea que por el momento sería la incógnita n. Vani, chicos, si ustedes tuvieran que hacer esta cuenta sin ninguna fórmula, a 1250 le restarían 1250 por el 30%, ¿es verdad? A 1250 le restan el 30% de 1250 para obtener la nueva cantidad. ¿Están de acuerdo? Sí. Claro. Sí. Escriban eso y saquen factor común 1250 y fíjense lo que les queda. Claro, hay muchas formas, digamos, de calcularlo. Ustedes calcúlenlo como quieran. Siéntanse seguros cuando comparamos los resultados y llegamos al mismo resultado. Nada más. No es que uno viene a cambiarle, digamos, los métodos. Pero sí está bien conocer algunos nuevos y si realmente podemos obtener un atajo, bueno, yo les cuento lo que yo haría. Yo haría esto. El que me sigue, y el que no lo hace con lo que ya aprendimos, porque son súper válidos. No es que los
los inventaron. Sí, igual está bueno conocer ambas formas de hacerlo porque a lo mejor en algún problema no nos tiran la formulación de regla de 3 simples y bueno, tenemos que conocer esa forma también, ese camino. Sí, digamos, vuelvo a decir, nadie te va a imponer un método con respecto a estos, digamos, temas, pero sí puede ser que te simplifiquen en algún... A mí, por ejemplo, se me hace más fácil con regla de 3 simples. Bueno, sí, con esa. ¿Está? Yo hice regla de 3 simple toda mi vida hasta que conocí esto. Hasta que me detuve a pensar, porque en realidad no es que descubrí algo, sino que me detuve a pensar que era equivalente. Entonces, ya ahora hago así. Pero bueno, no es que lo aprendí de esta manera. ¿Está? Creo que todos aprendimos con regla de 3 simple porque cuando nosotros vemos porcentaje en la primaria, no tenemos muy sólido lo que es el concepto de fracción. Entonces lo que hacemos es plantear una relación de proporcionalidad. Paso al otro, al problema de interés. Dice, si un artículo que salía 230 pesos se le incrementa un 20%, ¿cuál es el precio aumentado? ¿Está? Bueno, acá, fíjense que si uno incrementa un 20%, el resultado final, en realidad, va a ser el 120% del original. ¿Se entiende esa primera deducción? Sí. Sí, porque se incrementa. Si algo aumenta Porque el es el 100% original más el 20% que se le agregó. Claro, entonces el resultado final es el 120% del original. Entonces yo lo que puedo hacer para calcular, lo mismo que hicimos hoy cuando calculamos que multiplicamos por 5 cuartos y aumentó, bueno, acá multiplico por 1,20 al 230 y ahí aumenta ese 20%. ¿Está? Si yo multiplico por 1, me devuelve el mismo número, o sea, lo mismo, el 100%. Pero si multiplico por 1 más el 0,20, o sea, 1,20, me va a devolver el 20% aumentado. ¿Se entendió este procedimiento? Lo mismo que si yo quiero aumentar el 35%, multiplico por 1,35, el 80% por 1,8. ¿Está? Cuando vayan a la fórmula, ustedes van a encontrar esta, que fíjense que es muy parecida a la anterior, pero ¿en qué difiere? En qué se está sumando. Entonces, si X en mi problema es 20, estaría haciendo 1 más 20 sobre 100. En definitiva, toda esta cuentita me da 1,20, que es por el número que yo elijo multiplicar para aumentar. ¿Se entiende? De todas maneras, yendo a la vieja escuela, si ustedes quieren, pueden calcular el 20% primero, con regla de 3 simples, y se lo suman a 230. ¿Está? Eso lo pueden hacer sin problema. Bien. Me gusta que sepan mucho de esto. Vamos a pasar al último significado de la fracción. Después vamos a retomar esto de porcentaje. El de parte y de otra parte. Hoy habíamos dicho que multiplicábamos las fracciones. Vamos a ver cómo sería adentro de este problema, que es súper sencillo. Dice, Maya leyó un libro en 3 días. El primer día leyó las 2/5 partes, el segundo día leyó la 1/6 parte del resto, y el tercero terminó de leer. ¿Qué parte del libro leyó el tercer día? Bien. Lo primero que tenemos que deducir es que si el primer día leyó las 2/5 partes del libro, entonces le queda sin leer las 3/5 partes. ¿Está bien? Recordemos aquel grafiquito del rectángulo. Primero lee 2 de 5, entonces le quedan 3 de 5 para leer. Sí. ¿Estamos de acuerdo hasta acá? Bien. Entonces, este 3/5 es lo que en el enunciado después dice el resto, ¿no? Entonces, el segundo día, si leyó la 1/6 parte del resto, quiere decir que leyó 1/6 de esos 3/5 que habían sobrado, o que le faltaban. ¿Está? El tema es que esto ya plantea una situación de parte y otra parte, y tengo que saber qué fracción es.
Para eso voy a tener que multiplicar, ¿no? Las fracciones, como dijimos al principio. Entonces, cuando quiero calcular un sexto de 3/5, hago la cuenta 1/6 por 3/5, y estos corroboren que sea 1/10. Si quieren, hagan la cuenta ahí en la carpeta. ¿La multiplicación de fracciones ya lo habían visto en la clase anterior o en el principio Sí. de esta? Ya vimos la clase anterior. Si multiplicamos arriba me queda 3 y abajo me queda 30. ¿Por qué me queda 1/10? Porque lo simplifico. Porque lo simplifica. Simplifico por 3. Está muy bien. Bien. Entonces, lo que vamos a decir es que si el segundo día leyó 1/10, que era 1/6 de 3/5, el tercer día le quedó para leer 5/6 de 3/5. ¿Se dan cuenta? En el segundo día tenía que leer 1/6 de 3/5, 1/6 de algo. Entonces, el tercer día va a ser los 5/6 de ese algo, ¿no? Esa es una forma de calcular la fracción. Me re perdí, profe. Yo estoy igual que él. Lo vuelvo a profe, repetir. yo también me perdí. Lo vuelvo a repetir porque acá hay dos formas. Yo les cuento una y pueden elegir la otra. El primer día leyó 2/5. El segundo día calculamos que es 1/10. Entonces el tercer día puedo hacer esta cuenta si quiero. A 1, que representa todo el libro, le resto lo que leyó el primer día, le resto lo que leyó el segundo día, y me va a dar lo que leyó el tercer día. Esto por ahí se entiende mejor. Pero si no, si en el segundo ustedes ya calcularon 1/6 de 3/5, en el tercero van a calcular lo que le falta, o sea, 5/6. Si yo ya tengo 1/6, la fracción contraria es 5/6 de 3/5. Cualquiera de las dos cuentas da lo mismo. No sé cómo lo harían ustedes. Lo voy a la pizarra. Tengo primer día que leyó 2/5. Tengo segundo día que leyó 1/6 de 3/5, que esto sería 1/10. Entonces, el tercer día, ¿qué fracción leyó? Puedo decir, bueno, al entero le resto lo del primer día, le resto lo del segundo día, y lo que sobre va a ser lo del tercer día. Esa es una forma. La otra forma es calcular las 5/6 partes, que es lo contrario a esta fracción, de esta cantidad que había sobrado del primer día. Ustedes se quedan con la que entiendan. ¿Está? Por ahí está, a lo mejor se entiende más. Si tuviéramos que hacer esta cuenta, ¿cómo hacemos la resta esta? ¿Cómo arrancamos? Buscás Igual el vas. número en común, que es el 10, y después empezás a pasarlos. Ahí está, el común denominador. En este caso me va a quedar denominador 10, acá me va a quedar denominador 5, y acá me va a quedar un numerador 1. ¿Es -4 ahí, profe, en vez de 5? Ay, sí, perdón. -4. Ahí está. Gracias. Entonces el resultado final me quedaría 5/10, que es igual a 1/2. Sí, profe. Entonces, el tercer día leyó la fracción 1/2. Es decir, que leyó la mitad del libro. Si vamos con esta otra cuenta, que era equivalente, hacemos 5 por 3, 15, 6 por 5, 30, y esto, si simplificamos, también me queda 1/2. Profe, ¿dónde salió el 5/6? Este 5/6 es porque es el complemento de 1/6. ¿Está? Si vos tenés un total, que en este caso para nosotros es esta fracción. Si 1/6 leyó el segundo día, entonces, ¿qué queda para el tercer día? Los 5/6. ¿Está bien? Profe, Sí.
Yo lo que hice es hacer los 2/5 que dice que leyó en un día, o sea, lo dividí, hice la división que me da 0,4, lo multipliqué por 3 y ahí me da 1/2, ¿no? Es más fácil también. El primer día fuiste 2 dividido 5. Claro, que me da 0,4 y eso lo multipliqué por 3 para saber lo que leyó en el tercer día sería. Que me da 1/2. No, te da 1,2. Ah, es verdad. Entonces Ahora me no. confundí. No nos sirve la expresión decimal en estos casos, porque más allá de que estas fracciones justo nos quedaron exactas, después puede estar el mismo problema, pero con tercios o con sextos, y ya nos dan decimales periódicos. Entonces, no sirve mucho de nada pasar a fracción, sino trabajar con la expresión o sea, no pasar a decimal, sino trabajar con la expresión en fracción. Claro. Ah, ok. Profe, eso que la compañera dice se podría utilizar si nos darían el dato que cada día, o sea, durante los 3 días leyó lo mismo. No, no solamente eso, sino que ella cuando multiplica lo del primer día por 3, es que está entendiendo que el tercer día lee el triple del primero. Y eso no fue un dato, digamos. Claro. Bien, pero está muy bien que aporten porque me gusta cómo están pensando. Bien, entonces nos quedó acá pendiente la respuesta. El tercer día leyó 1/2 del libro, o sea, la mitad. Bien, hasta acá repasamos todos los significados de la fracción. Ahora lo que vamos a repasar un poquito es algo de medida, que va a aparecer algo de figuras en los problemas. Entonces, vamos a definir 2 medidas, que son las más utilizadas, que son el perímetro de una figura y el área de una figura, ¿no? El perímetro es la medida del contorno de la figura, ¿no? Siempre se trata de una longitud. Si la figura es una figura con lados, o sea, un polígono, entonces el perímetro se obtiene sumando los lados, ¿no? Las medidas de los lados. Es decir, que siempre que pensamos en perímetro, pensamos en suma de lados. Si es que la figura tiene lados, ¿no? Porque si fuera un círculo, como ya les pongo acá, el perímetro ya no se calcula sumando lados. ¿Alguien se acuerda cómo se calcula el perímetro del círculo? Pi por 2, ¿no era algo así? Pi por 2 radios, ¿no? O pi por diámetro, si se quiere. Entonces ahí hay una fórmula especial. Pero si la figura tiene lados, sumamos lados. El área de la figura es la medida de la superficie que ocupa. Entonces ahí lo que vamos a hacer es contar unidades cuadradas que quepan, digamos, adentro de la superficie de la figura. Entonces, lo primero que tenemos que saber es que para calcular esas unidades dentro de un rectángulo, se multiplica la longitud de la base por la longitud de la altura. Esa es como la básica, la que no me tengo que olvidar. O el largo por ancho. Y después, si quiero calcular el área de otras figuras, bueno, ahí puedo recurrir a fórmulas que se deducen de esa fórmula del rectángulo. Una es la del triángulo, ¿no? Para calcular el área de un triángulo, como les pongo acá, se multiplica base por altura y se divide por 2. ¿Hasta ahí me siguen? No les conté nada nuevo, ¿no? Sí. Bien. Lo único que yo les voy a agregar en esto, porque a veces nosotros decimos, bueno, en el triángulo, es decir, en el rectángulo no quedan dudas cuál es la base y cuál es la altura, ¿no? Porque puedo tomar indistintamente el largo y el ancho. Una consulta. Yo el área de los triángulos, por ejemplo, en el triángulo rectángulo lo calculo con la fórmula de Herón. Sí, también, pero la de Herón tenés que calcular, tenés que conocer todos los lados, ¿no? Sí. Bueno, hay situaciones donde no se conocen todos los lados. Entonces, siempre vas a tener que identificar la base y la altura. El tema es, ¿cuál es la altura del triángulo? Esa sería como la gran pregunta. Cuando yo tengo una figurita, o un triángulo en particular, digo, ¿cuál es la altura del triángulo? Bueno, los triángulos tienen 3 alturas. Eso depende de qué lado elijamos de base. Nosotros vamos a siempre identificar una altura para hacer la cuenta. Entonces yo acá tengo algunas figuritas, no sé si alcanzan a ver, que por ejemplo, si yo tengo este triángulo de acá y tomo este lado de arriba como base,
entonces la altura va a ser este segmento. ¿Está bien? Ujú. Pero en el caso del triángulo rectángulo, si yo tomo este cateto como base, entonces el otro cateto es la altura. ¿Se dan Ujú. cuenta? Acá, por ejemplo, tengo un triángulo que parece isósceles, el verde. Si yo tomo este lado como base, entonces altura que la altura que- es esta que justo encaja en el medio de la figura. ¿Se dan cuenta? Ujú. Y Acá casi justo- siempre te queda un triángulo rectángulo. Y ahí usas Pitágoras. Es más fácil. Ah, bueno, ahí dijiste algo que por ahí lo vamos a usar. Pero sí, cuando yo marco la altura en un triángulo, seguramente quedan triángulos rectángulos, ¿no? En estos otros casos, por ejemplo, si yo tomo este lado de acá como base, la altura queda por fuera, digamos, del triángulo. Siempre lo que se trata de hacer es ubicarse a la altura de la base y extenderse hasta el vértice opuesto de manera perpendicular. ¿Está bien? Entonces, bueno, siempre que ustedes tengan que calcular la altura de un triángulo, traten de identificar, y depende de los datos del problema también, cuál es la base para Ajá. ustedes y cuál va a ser la altura para ustedes. ¿Está bien? ¿Está bien aclarado Ujú. eso? Sí. Bien. Sí, profe. Sí. Espera, ahí está. Avanzamos. Entonces, esto es lo último que vamos a hacer. Vamos a resolver algunos problemas parecidos a los que les van a aparecer en la práctica, donde van a intervenir ahora ecuaciones, que todavía no dijimos nada de ecuaciones, pero algo por ahí seguro se acuerdan del colegio, pero vamos a englobar todos los temas que trabajamos hasta ahora. ¿Está bien? Yo seleccioné estos 6 problemas. ¿Está bien? Por ejemplo, el primero dice, las 3 séptimas partes de un total es 216 pesos. ¿Cuánto dinero representa ese total? ¿Está? Bueno, acá aparece un total que es desconocido. Entonces, ahí se me ocurre plantear una ecuación con lo que yo sé. Porque hasta ahora, ponele, me daban el total y yo calculaba la fracción de una cantidad. Pero ahora el total no lo conozco, pero sí conozco el resultado. ¿Está bien? Entonces puedo plantear una ecuación. Les voy a compartir la pantalla. No sé si lo quieren copiar, el enunciado, medio rapidín. Claro, sería 3 séptimos de X. Me gusta. Es igual a el resultado. Claro, 3 séptimos de esta cantidad desconocida, que la planteamos como un por, como hicimos hoy, nos va a quedar 216. Y acá aparece una ecuación con fracciones, que se resuelve con un simple despeje, ¿no? ¿Cómo hacíamos cuando multiplicamos por un Pasa número? el 3 séptimos pasa dividiendo al otro lado. Muy bien, perfecto. Es decir, que 216 queda dividido por 3 séptimos. Y esto, si quieren, lo pueden calcular en cálculos auxiliares. 216 dividido 3 séptimos es lo mismo que 216 por 7 tercios. Y acá es lo mismo que hacer 216 por 7 dividido 3, si se quiere. ¿Está? 504. Bueno, hacemos el cálculo con la calculadora y acá podemos volver a la ecuación y cuando ponemos x igual al número ya estamos dando la solución de la ecuación. Profesora, tengo una duda respecto a la hoja de cálculo auxiliar. ¿Tenemos que agregar en un examen, por ejemplo? No, nada que ver. La retiré, cualquiera. Disculpe. No, sí, son muy importantes los cálculos auxiliares. Los tenemos que Nosotros- tener ahí, por ejemplo, cuando hacemos el cálculo. O sea, en el cuadernillo lo pasamos limpio, pero la hoja de cálculo la tenemos que guardar, ¿no? Yo digo que esté todo en el mismo problema, o sea que no hagas una hoja aparte de cálculo. Si es necesario ver, porque a veces los cálculos auxiliares justifican los resultados que vamos obteniendo, ¿no? A veces son importantes, a veces no. En este caso, si nosotros tuviéramos que evaluar operaciones con fracciones, bueno, en ese caso sí, estaría bueno que muestres el cálculo auxiliar.
Para este curso, cuando llegue el parcial, no sé si es necesario que muestres una cuenta con fracciones, de cómo la hiciste. ¿Está? Yo lo muestro para que vean de dónde sale. Es como yo lo haría. Entonces puedo directamente poner la cuenta solamente. Sí. Vos pones esta parte nada más, o sea, la resolución de la ecuación, en este caso está bien. Sí. Porque no es un tema que nosotros estamos evaluando operaciones con fracciones, porque estamos como repasando. Se supone que eso ya lo traen de antes. Sí. Bien, vamos a darle solución entonces al problema. ¿Cuánto dinero representa ese total? Sí. Última, tengo la última duda. Ese cuatrimestre, vamos a más que nada, es como para repasar o vamos a ver muchas cosas No. nuevas? Ya el lunes empezamos con cosas nuevas. Ah, listo. Después, obviamente, que van a aparecer cuando veamos todos los temas, seguramente los vieron en el colegio. Pero siempre le vamos a dar como una profundidad más que por ahí no la trabajaron. No les van a parecer como raros, pero sí que van a tener otro enfoque u otra profundidad. Entonces, respondemos con 540 para el primer ejercicio, ¿no? 540 pesos sería esa cantidad total. 504, perdón. Después, este segundo sí es un ejercicio de ahí de la práctica. No me acuerdo qué número, pero lo van a encontrar. Dice, de una ruta se ha inaugurado la tercera parte de su longitud. La cuarta parte del resto de la ruta está en construcción. Y aún quedan 120 kilómetros en los cuales aún no se han iniciado las obras. ¿Cuál es la longitud de la ruta? Bueno, acá aparece fracción de una cantidad, aparece, fíjense que dice la cuarta parte del resto, ya ahí aparece fracción de fracción, o sea, parte de otra parte. Y bueno, ahí hay una longitud que no conocemos y eso nos da la sensación de que va a aparecer una ecuación. Entonces vamos a ir por partes. Se ha inaugurado la tercera parte. ¿Cómo representamos esa información? ¿Con qué fracción? Un tercio. Un tercio. Un tercio. Después, la cuarta parte del resto. Yo voy a ir anotando. Tengo. No quiero tirar la cámara, pero ya me está dando el sol. Entonces, se inauguró un tercio, ¿está? De cierta longitud. Si quieren ya le ponemos, digamos, X porque no la conocemos. Después, está en construcción. La cuarta parte del resto. ¿Sería más un cuarto? Más un cuarto. 2 tercios por un cuarto. Ahí está, un cuarto, pero del resto. Si ya se inauguró un tercio, ¿qué fracción resta? 2 tercios. 2 tercios. Entonces ¿Habría acá que agregar paréntesis? no es necesario. Un cuarto de 2 tercios y todo esto sería del camino. Si quieren le agregamos X. ¿Está? Profe, una pregunta. ¿Por qué se le agregó el 2 tercios? Porque no es un cuarto del camino. Es la mitad del otro camino. Es un cuarto del resto. Mirá, si este fuera el camino, ¿está? Un cuarto sería esta porción. ¿Está bien? Eso sería un cuarto del camino. Pero acá me están diciendo un cuarto del resto. ¿Y qué es el resto? Bueno, de lo que quedó acá. Es decir, que si primero se inauguró un tercio, esto es lo que se inauguró, entonces tengo que calcular un cuarto de esto. ¿Te das cuenta? No es lo mismo calcular un cuarto de esta porción que un cuarto de toda esta porción. Entonces tengo que calcular un cuarto de los 2 tercios que me quedaron de antes. ¿Está? Sí. Esa sería la idea de parte de otra parte. Calcular la fracción de otra fracción Profe, y disculpe plantearla como una multiplicación de fracciones. Disculpe la interrupción, Sí, pero decime. yo a este trabajo, a este cálculo yo ya lo hice.
y no sé si esté correcto, por eso yo sé cómo. Cuando lleguemos a la solución y nos dé igual, ahí te vas a dar cuenta que está correcto. Ok, gracias. ¿Tá? Porque recuerden que los problemas tienen muchos caminos. Obviamente no los vamos a analizar a todos. Yo ahora les estoy mostrando una forma, como lo haría yo. Pero si ustedes van por otra forma, porque seguramente tienen distintas herramientas de acuerdo a lo que han hecho en su recorrido por la escuela. Entonces, mientras lleguemos a la misma solución, eso de alguna manera en estos problemas de ecuaciones nos va a garantizar de que todo lo que aplicaron es válido. ¿Tá? O sea, si nosotros en este caso, en este tema, si nosotros llegamos al mismo resultado que sea como nos explica usted, está bien. Claro, en este caso sí va a estar bien. ¿Tá? Porque no es probable que nos quede, o sea, que hagamos algo mal y nos dé lo mismo. En este problema que hay distintas partes, ¿no? Está dividido en distintas partes. Hay fracciones, hay muchos conceptos en el medio. Nos va a dar mal si lo planteamos mal, ¿está bien? Entonces, si nos coincide el resultado, quiere decir que lo que hemos planteado es válido. Incluso, este problema se puede resolver sin tener que plantear ecuaciones. Por ahí, si alguno lo quiere hacer sin plantear ecuaciones, también lo puede hacer. Lo va razonando sobre un gráfico, va haciendo cálculos, va siguiendo el hilo de lo que considera que va haciendo de manera acertada. Pero bueno, como hay problemitas que son como los clásicos para ver determinado tema, este es un clásico para estudiar las ecuaciones con fracciones, ¿no? Si ustedes ponen en internet ecuaciones con fracciones, problemas, les van a salir ejercicios de este tipo. Entonces yo lo voy a resolver con ecuaciones, pero no es que es necesario. Vuelvo al tema para ver si podemos descubrir qué fracción significa esto. Si yo hago 1/4 por 2/3, voy a obtener una única fracción, que es lo que a mí me conviene para saber cuál es la parte que quedó en construcción. ¿Qué me quedaría acá? Si multiplico 1/4 por 2/3. 1/6. Me quedaría 1/6 del camino. Entonces ese del camino lo pongo por X, porque X representa la longitud de ese camino. ¿Tá? Lo pongo acá. X representa la longitud. Profe, ¿por qué 1/6? ¿Puede explicar eso de nuevo? Del camino. A ver, ¿quién dijo 1/6? Si lo puede explicar. Yo no entiendo de dónde salió. No, pero ¿quién lo simplificó? Yo dije 1/6 porque daba 3/12. Y 3 dividido 12 es No, lo simplificaste. No, da 2/12. Listo. 2/12, perdón. Claro, da 2/12, lo simplificamos a 1/6. Eso por eso siempre cuando haya una cuentita, háganla ustedes enseguida en la carpeta. Y si ustedes dicen, no, pero acá me dio 2/12 y a usted le dio 1/6, ahí como que se van a dar cuenta enseguida que sale de la simplificación. Bien, entonces se inauguró la tercera parte, está en construcción la sexta parte y dice que aún quedan 120 kilómetros. ¿Está bien? Entonces el problema está dividido en 3 partes. Quiere decir que si yo sumo todas estas partes, me va a dar la longitud total del camino. Es decir, si sumo la tercera parte del camino, más la sexta parte del camino, que es lo que está en construcción, más los 120 kilómetros que quedaron, todo esto me tendría que dar el total del camino. Y esta es como la ecuación clásica que se plantea. ¿Cómo resuelvo esta ecuación? Empiezo a despejar. ¿Cómo? Juntás las X. Junta las X y Paso el número solo para el otro lado. Bueno, a ver, díganme si este paso están de acuerdo. Que me dijeron junto a las X. ¿Se dan cuenta lo que hice? Dejé 120, pasé este término restando y este término restando. Sí, profe, está bien. Sí. Claro. Bueno, lo que estoy haciendo acá, estoy a 1 restándole 1/3, restándole 1/6. Esto fue lo de la primera
lo de la inauguración, esto es lo que está en construcción. Si yo hago esta resta, lo que me va a quedar es la fracción de Un que medio. representa este 120. ¿Está? Bien, entonces si medio. hacemos en cálculos auxiliares, me va a quedar un medio de x. Lo pongo acá el cálculo auxiliar, después cada uno lo hace. Es 1 menos 1/3 menos 1/2. Después lo corroboran, pero esto da 1/2. Y ahora paso el 1/2 dividiendo para el 120. Ahora paso el número con los números y dejo la X sola. Exacto. Y recuerden esta ecuación, porque esta ecuación, que es clave, funciona como esta, como la que hicimos al principio. Entonces siempre termina quedando como la fracción de una cantidad, ¿no? Entonces ahora dividimos por 1/2, ¿y cuál sería el resultado? 240. Claro, porque si la mitad de la longitud es 120, quiere decir que el total es 240. ¿Está bien? Y esa O sea que la ruta la respuesta. mide 240 kilómetros. Exacto. Esto lo voy a borrar. Una pregunta. Sí, ¿Por qué el 1? porque acá tengo una x, es el coeficiente de x. Ah, listo. ¿Está bien? Al entero, que para nosotros, si tenemos fracciones, el entero es 1, le restamos 1/3 y le restamos 1/3. Entonces ahí me va a quedar el coeficiente nuevo de x. Esto representa, o sea, estos 120 kilómetros representan la mitad del camino. Por lo tanto, el camino tiene 240. Esto de ir leyendo las expresiones y ir contándolas es algo que van a ir adquiriendo. Así que no se preocupen. Bien, pasamos al tercero. Este ya es de porcentaje, también está en la práctica, y dice así: ¿cuánto valía un artículo al cual le han descontado el 21% y ahora cuesta 10.586? Bueno, vuelvo a tener una situación de ecuación, porque yo tenía un artículo que valía X, que no lo conozco, le descuentan el 21%, y ahora el resultado lo tengo, da 10.586. Bueno, ¿cómo Haría puedo plantear eso? X menos 21% igual a 10.586. Bueno, lo voy a copiar acá. Vos me decís, X menos 21, voy a copiar lo que vos me dijiste, ¿eh? Igual a 10.586. Bien. Pero fíjate que acá, esto está mal expresado, porque tendría que ser 21 y X 100. menos 21% de X. ¿Está bien? Esto sí está bien expresado. ¿Está? Profe, Sí. ¿no podría ser, por ejemplo, 0,79 por 10.586? 0,79 por lo que valía te da 10.586. ¿Está así? ¿Está? Sí. Esta sí. De hecho, esto va a aparecer acá cuando empiece a resolver, porque tendría que hacer X, el 21% cambiarlo por 21/100. Y ahora junto las X, y cuando hago 1 menos 21/100, esa cuenta me va a quedar 79/100 de X, igual a 10.586. Y fíjate que es la misma cuenta. Esto es lo mismo que esto. ¿Está bien? Es decir, que lo puedo plantear así: a X, restarle el 21% de X, y ya sé el total, o puedo directamente plantearlo como dijimos en el descuento. Si se le descontó el 21%, quiere decir que quedó el 79%. Entonces, 0,79 por esa cantidad inicial me devuelve 10.586. Es decir, que un camino o el otro. Pero fíjate que desembocamos en lo mismo.
Acá, Una pregunta. Ahí cuando hizo la fracción de 79 sobre 100, ¿dónde queda la primera X que estaba completamente antes de eso? ¿esta? Sí, eso. Esta es una X menos 21, o sea, yo tendría que hacer en cálculos auxiliares ese es el ángulo. sobre 100. ¿Tá? Y esta cuenta te da 79 sobre 100. ¿Está? Bueno, si despejamos de acá la X, tengo que pasar dividiendo 79 sobre 100. Pero de todas maneras, yo lo voy a hacer de esta forma, porque va a dar lo mismo. Paso dividiendo el 0,79 y hago la cuenta en la calculadora. Eso me da 13.400. Eso lo pueden chequear. Disculpe, profe, ¿me puede repetir el problema? El problema, volvemos. Decía, ¿cuánto valía un artículo al cual le han descontado el 21% y ahora cuesta 10.586 pesos? Gracias. Nosotros lo que hacíamos cuando explicamos porcentaje es calcular el 21% del total. Bueno, acá el total no lo conocemos. Ya se le practicó el 21% de descuento y conocemos el resultado final, que es 10.586. Entonces, acá nos vemos en la obligación de plantear una ecuación. Entonces nos quedaría, como dijo la compañera, de esta manera, digamos, lo que valía menos el 21% de lo que valía, me va a dar el resultado final, o directamente, como habíamos hablado antes, directamente el 0,79 por 10.586. Cari, ¿vos estás dibujando en la pizarra? No, Mari, yo estoy respondiendo al chat. Es Sí, un me alumno, pero Sí, por ahí sí. hizo sin querer que lo borre. Sí, no sé. No lo vamos a borrar nosotras. Por eso. Ya nos ha pasado mucho el año pasado, así que no han descubierto nada. Bien. ¿Cómo se hace ese truquito? ¿Qué truquito? El que escribieron en su pantalla. Bueno, El yo te truquito cuento. es que le descontamos puntos en el parcial si hacen eso. Mirá, sigue Nosotros acá, escribiendo. a nosotros nos queda acá registrado después. Si no, canceláselo, Cari. Después nos queda registrado el nombre. El 4 dice, un jardín rectangular tiene perímetro 76 metros y su largo es 12 metros más que su ancho. ¿Cuál es el área del jardín? Bueno, acá también aparece otro clásico de ecuaciones, pero planteando un ¿Puedes problema. repetir lo que dijo, por favor? Sí, lo repito. Dice, un jardín rectangular tiene perímetro 76 metros y su largo es 12 metros más que su ancho. ¿Cuál es el área del jardín? Bueno, ¿qué se nos ocurriría hacer primero? Dibujar, ¿no? Por supuesto. ¿Qué tengo que dibujar? Un rectángulo. Un rectángulo. Rectángulo. Siempre tengo que hacer una figura de análisis, ¿no? Y ahí colocar los datos. El tema es que yo conozco el perímetro, pero no conozco los lados. Entonces, voy a tener una incógnita en alguno de los lados. ¿Qué les parece? Me lo voy a copiar en la pizarra. No se olviden, perímetro 76 metros, el largo es 12 metros más que el ancho. Entonces, tengo el rectángulo. Habría que marcar, voy a dibujarlo tipo una L, y hay que ir de la esquina izquierda de arriba a la esquina derecha de abajo, y ahí marcar una línea como si fuera un gráfico, ¿o no? Y de ahí ver... Directamente marco así el rectángulo, ¿lo estás viendo? ¿Lo ves, Alexis, en la pantalla? Sí, lo veo. Bueno, por supuesto que no está, digamos, perfecto, pero es como para tener una visualización del problema, Sí, para no tener sí, que estar sí. imaginándomelo. Ahora, ¿cómo podemos establecer esto de que
el ancho es 12 metros más que el largo. Perdón, el largo es Sí. 12 metros más que el ancho. Si el perímetro es lado por lado por lado, No. si dividimos el perímetro, No, sumamos todos los lados. ¿no para es la sacar el- suma de todos los lados el Ah, perímetro? sí, la suma, ¿no? El por. Ay, perdón. Bueno, si hacemos el perímetro dividido 4, Me va a dar 4 lados 19. iguales. Te da un cuadrado. 19. El Pero es un rectángulo esto. Pero tiene no se dos sabe si... iguales. No, pero ahí ya saben que no son iguales. Esa es la discusión. Pero vamos a plantear una ecuación. A ver, si la incógnita fuera el ancho. A ver, déjame explicarlo. Si la incógnita fuera el ancho, y me están diciendo como condición que el largo es 12 metros más que el ancho, entonces acá, este 12 lo más puedo escribir en función de este de acá. Entonces X más sería 12. x más 12 o 12 más x, como ustedes quieran. ¿Está bien? Yo lo que sé que alrededor del rectángulo, bueno, esta longitud se va a repetir y esta de acá se va a repetir por propiedad del rectángulo, ¿no? Entonces, con el resultado del perímetro y con lo que decías vos hoy, que es la suma de los lados, puedo plantear una ecuación. A ver quién me dice cómo quedaría. 76 igual 2x más 2 por, entre paréntesis, x más 12. Muy bien. Esta sería una forma de plantear la ecuación, ¿no? Estas 2x, supongo que salen de esta suma de estos dos lados, de sumar los dos anchos. Y acá 2 por esto, estamos sumando los dos largos. Entonces, ¿cómo me quedaría si quiero seguir desarrollando? Yo sinceramente en este me re perdí, así que no sé. Primero una Hacemos ecuación con distributiva. paréntesis. 4x más 24. Claro, pero primero dejo este 2x, ¿no? Y Sí, acá sí, me sí, ahora quedaría hay que despejar ese 2x paréntesis. más 24. Ahí está, porque apliqué la propiedad distributiva, como bien dijeron. 2 por x lo expresamos como 2x y 2 por 12, 24. Bien. Y ahora despejamos, o sea, Después el las X por un 24 lado. pasa restando. ¿o El no? 24 pasa restando, pero no me olvido de juntar estos dos, ¿no? Sí. Estos dos términos. Entonces hago 76 menos 24. ¿Y cuánto da eso? Lo sigo acá. 52. Bien. Último paso. Paso el 4 y dejo la X sola. Perfecto. 52 dividido 4 me va a dar el resultado. 3. 13. 3. Y hago el recuadrito que tanto me gusta. Bien, este 13, ¿qué viene a representar dentro de mi problema? El ancho. El ancho. O sea que 13 metros el ancho. ¿Y cuánto entonces acá el largo? 25. 25. 25 metros. Si volvemos al ejercicio, decía, ¿cuál es el área del jardín? Esa era la pregunta. ¿Qué me falta hacer? Lado por lado. Base por altura. Base por altura. Exacto. Bueno, entonces voy a multiplicar 13 por 25 o 25 por 13 porque vale la conmutativa, ya lo sabemos. Bueno, ¿cuánto me queda de 325. ¿Y las unidades? ¿Qué voy a poner? Metros cuadrados. Metros cuadrados. Acuérdense que con área contamos unidades cuadradas. ¿Está bien? Y esta sería la respuesta del problema. ¿Estamos hasta acá? Sí, pero... Bien. Por ahí alguno puede decir, no, yo hubiese planteado, no sé, x más 12 más x más 12. Bueno, la forma de plantear esta primera ecuación puede ser, digamos, equivalente, no importa, pero siempre vamos a terminar en esta No misma sería, en vez de el 12, que es el largo, para sacar el ancho más o menos, dividirlo por 2. Es decir, vos decís el perímetro dividir por 2. Sí. Si yo divido el perímetro por 2, que me va a quedar 38, sería la No, o suma sea, del lado y el ancho. No, yo Del digo, ancho y el largo. el ancho
dividirlo por 2 para que te dé el ancho. Porque No, es un pero- rectángulo, ¿o no? Sí, pero en los rectángulos no necesariamente el largo es el doble del ancho. Ah, listo. ¿Está bien? Acá justo te dice que es 12 unidades más. Que no sabes si es el doble, es el triple, son 12 unidades más. De hecho, fíjate que termina midiendo 25, o sea que no es justo el doble, es menos del doble del ancho. ¿Está bien? No, es un poco menos, sí. Es un poco menos. Dani, alguien Bien. levantó la mano, no alcancé a ver quién es. Por ahí quiere hacer la pregunta ahora. Dale. No sé quién levantó la mano. Valencia. Galarza. Por ahí la levantó sin querer. Sí. Bien. Pasamos entonces al otro ejercicio que también tiene que ver Perdón. con medida. Yo tenía el audio activado, era yo que levanté la mano. Sí, decime. Quería saber de dónde había salido el 25. Ah, el 25 sale porque si x, el valor de x, es 13, entonces como el largo era x más 12, nos va a quedar 13 más 12. Ah, ok. Y ahí queda el Ah, ok, 25. ok. Podemos chequear, 25 Ah, listo. más 13 me queda 38, y acá se repitió otra vez 38, eso me da un perímetro de 76 metros. 76, perfecto. Gracias. Bien. Pasamos al otro, que también es de medida. Dice, un triángulo rectángulo tiene un cateto que mide el triple del otro, y su área es 96 metros cuadrados. ¿Cuánto miden dichos catetos? ¿Por dónde arrancamos? Lo mismo que dijimos hoy. ¿Haciendo qué? Una ecuación. Pero vamos a hacer el dibujo Haciendo primero. boceto primero. Claro, primero hacemos la figura de análisis. Dice, es un triángulo rectángulo y tiene un cateto que mide el triple del otro. Entonces esa información, acordate que un triángulo rectángulo es un triángulo que tiene un ángulo recto. Entonces lo puedo pensar así. Estos son los catetos. Este lado y este lado, los dos que contienen al ángulo recto, son los catetos. ¿Está bien? ¿Se acuerdan cómo se llama este tercer lado? La hipotenusa. Hipotenusa. La hipotenusa. ¿Está bien? Pero vamos a quedarnos con los catetos. Me dicen como dato que uno es el triple del otro, ¿no? Dice, un cateto mide el triple del otro y el área es 96 metros cuadrados. Para no olvidarme, me voy a anotar acá el área. O sea, sería x por 3, ¿no? Bueno, uno de los dos voy a elegir que valga x, ¿no? Por ejemplo, acá me quedó más cortito este, pongo x. Entonces el otro cateto va a medir 3 veces, o sea, 3x. Hasta ahí vamos bien. ¿Qué puedo hacer con toda esta información? ¿Cómo planteo la ecuación? Tengo dos datos, una incógnita. Puede ser. Pitágoras, ¿puede ser? No. No, si yo tengo el Podría dato ser del área, voy a tener que trabajar con la fórmula del área. Claro. Podría ser Para- sacar el área del Decimos la base por rectángulo, altura dividido. que sería... Puede ser. Bien. Perdón. El área sería base por altura dividido 2. ¿Está bien? Así se calcula el área del triángulo. ¿Cómo relaciono esto con esto de acá y con lo que está acá? Que acá tengo la base y la altura. 3x por x dividido 2 igual a 96 metros cuadrados. Bien, la altura por la base dividido 2 es igual a 96 metros cuadrados. Así me quedó la ecuación. O poner x primero y 3x después. Pero bueno, básicamente es multiplicando base por altura dividido 2 y ya sé el resultado. ¿Está? ¿Cómo empiezo a resolver esta ecuación? Paso el 2 multiplicando hacia otro lado. Bueno, 4x. está 3x por x y 96 por 2. ¿Cómo sigo? Y ahora paso. Bueno, multiplico 96 por 2. Queda 192. Muy bien. Y Ahora, era junto a 3x las por Ahora x. juntas las x, 3x a la 2. Bien.
3x al cuadrado, ¿no? Porque puedo multiplicar x con x y dejarlo bajo una expresión. Con la definición de potencia me queda x al cuadrado. ¿Y ahora? Despejo. Pasan 3. Pasas el 3. Dividido 3. Bien. ¿Cuánto me da esto? 192 dividido 3. 64. 64. ¿Y cuál es la solución entonces? Porque ya... Y ahora tengo que pasar el... Profe, el 2 pasa como raíz. Y a raíz. Sí. ¿Paso como raíz o pienso que número al cuadrado me da 64, no? 8. En este caso va a ser 8. Por supuesto que hay, con el menos 8 acá no vale, porque estamos en un problema de medida, y en los problemas de medidas tenemos que siempre trabajar con números positivos. Así que trabajamos con reales positivos, en este caso nos dio 8. Bien, entonces, la pregunta era, ¿cuánto valen esos catetos? ¿No? Entonces, ahora, ¿cómo voy a responder? Y reemplazo el 8 donde está la x. Los catetos miden... ¿Cuánto miden? El de acá mide 8 metros. Bien. Y el otro... 8 y 24. 24. Entonces los catetos miden 8 metros y 24 metros cada uno. Profe, una pregunta. ¿Por qué de 64 quedó el 8? Porque ¿qué número al cuadrado te da 64? 8 por 8, 64. ¿Está bien? Está bien. Acá vos podés pasar raíz cuadrada como me dijeron, como un paso más. Yo no lo voy a hacer porque eso después caemos en una propiedad que vamos a ver más adelante, que es la del módulo. Seguramente se acuerdan que en este tipo de ecuaciones quedaba módulo y quedaba resultado 8 y menos 8 y demás. Vamos a pensarlo en el contexto que tenemos de este problema. ¿Está bien? Más adelante vamos a escribirlo más completo. Gracias. Bien. Entonces acá resolvimos este ejercicio. Pasamos al último y ya terminamos. Creo que estamos bien con el tiempo. Ahí está. Es una pregunta, algo que escuché hoy, que dice, ¿es posible calcular el tercer lado del triángulo rectángulo del punto anterior? Sí, profe. Problema. Sí. ¿Es posible calcular esto? Ahí está. Sí. Pitágoras. Este teorema, que por ahí alguno no lo recuerda, es súper importante. Lo vamos a usar en todas las materias, porque atraviesa todas las materias. Siempre aparece una situación de números de triángulos rectángulos y que tenemos que averiguar algún lado. Yo lo voy a hacer, no voy a dar mucha más información que esto, cualquier cosa ustedes después van a averiguar, ¿no? Pero si yo tengo acá el triángulo, y esto mide 8, y esto mide 24, la pregunta es, ¿cuánto mide esto? ¿Está bien? Lo llamé X, pero bueno, no es la misma X que otro. ¿Cómo planteo el problema? X al cuadrado. Hipotenusa al cuadrado. Dale, Martina, decilo vos. Igual a cateto al cuadrado más cateto al cuadrado. O sea, cateto 1 y cateto 2. Muy bien, 24 al cuadrado más 8 al cuadrado. ¿Está bien? Cuando yo hago esta cuenta, bueno, 24 al cuadrado es 24 por 24 y 8 al cuadrado es de 64. Yo lo tengo por acá, me dio 640 toda esa suma. ¿Está bien? Acá si yo quiero pensar qué número al cuadrado me da 640, no voy a conseguir un número que sea entero, como nos pasó acá con el 8. Entonces acá puedo pensar en la raíz cuadrada de 640. ¿Este número qué tipo de número es? Según la clasificación que vimos. Irracional. Es irracional. Entonces lo que puedo hacer en un problema de medida es aproximar. Para eso vamos a utilizar este símbolo. ¿Está bien? Y la raíz cuadrada de 640 me queda 25, bueno, dice 29,8. Si le ponemos, digamos, 0,3, está bien. Voy a poner 0,3. ¿Está bien? Esa sería una aproximación a los décimos. Bien, hasta acá repasamos un montón de cosas. Utilizamos las fracciones en distintos contextos.
repasamos algo de medida y algo de ecuaciones y mezclamos todo eso. Así que ahora lo que queda es sentarse a hacer los ejercicios de la práctica. Yo ahora se los voy a mostrar. Voy a salir de la presentación. Dejo de grabar, Vani, ¿te parece? Dale.